Junto al río de Babilonia, allí nos sentábamos, nosotros llorábamos, recordando a Sion. Junto al río de Babilonia, allí nos sentábamos, nosotros llorábamos, recordando a Sion. Los que nos llevaban cautivos nos pedían que cantásemos, nos pedían alegrías y cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cánticos de Yahweh en tierras extrañas? Oh Jerusalén, pierda mi diestra su defensa, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti yo me olvidaré. Dios les bendiga, qué gusto saludarlos en esta hora. Teníamos de fondo una canción hermosa y es el Salmo 37 en la voz de unas preciosas hermanas, una agrupación muy bonita que todavía no sabemos el nombre, ¿no? ¿Quiénes son? El nombre está raro. Pero sí, porque está en hebreo. Algo así. Está en hebreo y cantan en español. Ajá. Y cantan en hebreo el Salmo 137 recordando cuando estaba el pueblo cautivo allá en Babilonia y cuando decía que recordaba a Nación, a la Nueva Jerusalén, no, a la Nueva Jerusalén, no, a Jerusalén, a Israel, a su tierra, y es algo muy tremendo porque esta canción muestra la historia, la cruda realidad de lo que vivió el pueblo y la nación de Israel cuando fue cautiva, cuando fueron esclavos, cuando fueron llevados a las diferentes naciones, en aquel tiempo de dispersión tan tremenda que tuvo la nación de Israel. ¿Cómo están mis amigos? Dios les bendiga, gusto saludarlos en esta hora. Estamos desde la ciudad de Bonegens. Hoy estoy acompañado con mi esposa, bendito sea el Señor, que duré 2 transmisiones donde me tocó prácticamente solito. ¿Dos eran? 2, sí. Oh my goodness. Y seguimos clamando por la hermana Jolie, ya está en los Estados Unidos, pero falta cuadrar un poco de su tiempo para que pueda estar presente con nosotros nuevamente. Sigamos orando por ella y por este ministerio. Amén. Pues muy buenas noches ya aquí, ¿verdad? Porque ya ahora sí ya se está haciendo noche. Y pues no me acordaba que eran 2 semanas que no había estado aquí. Sí, 2 semanas. Bueno, pues ya estamos aquí una vez más y pues listos para seguir con los estudios, ¿verdad? Que tanto nos han llenado y nos han pues gustado, ¿verdad? Muchas personas nos han pedido muchos temas diferentes, pero en este día, ¿verdad? Tenemos un tema muy especial, pues mirando, ¿verdad? Las cosas que están pasando ahorita por el mundo, y el tema este se titula Palestina e Israel, orígenes, reseña histórica y bíblica. Sí, es un tema tremendo y es de trascendencia, ¿no? Cortamos Primera de Corintios capítulo 14 y 15 para poder hablar de Israel y sobre todo Palestina por lo que está sucediendo en el mundo. Y también debido a que se suscitó una división tremenda en lo que denominan iglesia cristiana. Esto es bárbaro. Esto es increíble, que estamos viendo cómo existen personas que desconocen el trasfondo bíblico y desconocen la historia del pueblo de Israel. Y hay mucha gente que no sabe ni los orígenes de los palestinos. ¿Quiénes son realmente los palestinos? Pues en verdad la mayoría no lo entienden, o sea, Sí. saben que los árabes... Que los O sea, palestinos, están los en una musulmanes. discusión, el mundo entero está en este momento en una discusión, pero mire que a mí no me preocupa el mundo entero. Me preocupó fue porque vi publicaciones de personas a nivel cristiano que han dicho que este no es el Israel, que los judíos de Jerusalén no son la nación de Israel. Y vuelven otra vez a hacer hincapié, escuche esto porque lo voy a decir con respeto, personas que no estudian, que no se preparan, que no conocen el trasfondo ni histórico ni bíblico de lo que es la nación de Israel,
y se atreven a dar opiniones personales de lo que no conocen, sobre todo también cuando se paran en versiones bíblicas de las cuales desconocen sus orígenes. Y algunos se han parado otra vez en la teología, falsa teología del reemplazo, donde dicen que el Israel fue reemplazado por Dios por lo que denominan hoy iglesia. Eso es una teología falsa y mentirosa que no tiene ni fundamento bíblico, ni histórico, ni real. Ni en la Torá, ni en la Biblia, ni en el Antiguo, menos en el Nuevo Testamento. No hay fundamento, porque hay un error de traducción muy fuerte, y sobre todo hay un error muy fuerte gracias a este monje Martín Lutero, que sentó esa doctrina errónea, y de ahí se basan muchos que no son musulmanes. Escuchen, que no son musulmanes para atropellar a la nación y al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Martín Lutero dejó una serie de tesis en las cuales también ratifica que los judíos o el pueblo de Israel entregó al Mesías y que por tal causa hay que asesinarlos, matarlos, perseguirlos y un poco de barbaridades tremendas, y de las cuales inclusive Adolfo Hitler se basó para esa campaña de exterminio tan bárbara y brutal que existió allá en aquella época cuando se metió un animalito. Cuando asesinaron a los más de 6 millones de israelitas y judíos allá en Alemania. Esto es bárbaro. Entonces vamos a entrar a una reseña histórica, porque es necesario que usted conozca la verdad sobre Israel, que conozca la verdad sobre el pueblo palestino, quiénes son realmente ellos, y usted se va a sorprender. ¿Cuál es su origen? Y sobre todo porque hay una fecha específica en que apareció este nombre de Palestina. Vamos a ver quién le cambió el nombre, cuándo le cambiaron el nombre a Palestina, cuáles son sus orígenes realmente y de dónde se origina este conflicto tan tremendo que ha cobrado muchas vidas humanas, tanto de israelitas o judíos y palestinos, donde se ha venido viendo involucrada la comunidad árabe, ¿cierto? Y hay que dejar algo muy claro, que hemos estado estudiando muy fuerte este tema, por eso no nos habíamos pronunciado, porque saben que nosotros somos muy estudiosos de las Sagradas Escrituras y vamos a las evidencias históricas, bíblicas y todo lo que está sucediendo, para no venir a cometer el error que están cometiendo muchos, que alerta, alerta. No, esto no es así, esto es algo muy serio y de mucho respeto, porque ha existido derramamiento de muchos seres humanos, y estamos hablando de más de 2.000 o 3.000 personas que han muerto desde hace aproximadamente, que ya mañana van a ser 15 días, ¿cierto? Cuando en el Shabbat aprovechó un grupo, escuche esto, un grupo que es denominado por el mundo entero como terrorista, como es el grupo Hamas. No son los palestinos, pero se ven afectados los palestinos con las acciones y la defensa o la respuesta del pueblo de Israel, y han suscitado una serie de videos múltiples donde acusan a Israel de genocida, lo acusan de cosas que no son correctas, pero no miran el trasfondo y no conocen la realidad de las cosas. Hace unos días, hace 2-3 días recibí yo unos videos de una persona que tiene una conexión muy directa con la comunidad del pueblo de Israel, que son judíos mesiánicos, y fue bárbaro ver cómo el grupo Hamas, y repito, no los palestinos, sino el grupo Hamas, asesinó a sangre fría a más de 200 personas, entre ellos militares, que los hicieron arrodillar, y es bárbaro ver cómo les disparan a la cabeza, los maldicen, los patean, los escupen, y fuera de eso, hasta que se le acabó la munición de todas las armas de ellos sobre los cuerpos ya inertes o agonizantes del pueblo de Israel. Entonces, quien no conoce los trasfondos y la realidad se pone a dar opiniones personales por videos de TikTok, ¿cierto? Desconociendo que muchos de los videos que están subiendo en las redes sociales o han sido preparados por este grupo Hamas para evidenciar la barbarie del pueblo de Israel, y no son reales. Y lo digo porque hemos visto videos también donde se han visto palestinos cargando muertos. Esto es increíble, ¿no? Cargando muertos en una camilla,
y supuestamente el ejército de Israel lo asesinó, y escuchan una alarma, una sirena de las autoridades que vienen y sueltan la camilla, salen a correr del susto, y lo más tremendo es que hasta el muerto se para y sale a correr. Y ahí estamos viendo muchos videos que han preparado en contra de la nación de Israel, donde acusan al pueblo de Israel de ser genocida, pero ellos están actuando en legítima defensa. Y miren, note algo muy tremendo. Siempre el pueblo de Israel ha reaccionado. Nunca se escucha una noticia que el pueblo de Israel fue y bombardeó, mató, o asesinó o hizo algo tremendo, sino es después de ser atacado. Y en la palabra de Dios, si usted no lo sabe, tiene que ir al Antiguo Testamento, existe una ley de la legítima defensa. ¿Ok? Vamos a entrar a mirar la historia del pueblo palestino, porque usted se va a sorprender esta noche, pero le voy a pedir a mi esposa que le pida en oración que sea el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, que nos guíe a toda la verdad, y a través de su bendita palabra y la historia real, para que usted entre en conocimiento y no caiga en especulaciones ni de un grupo ni del otro, porque los dos están sufriendo las consecuencias, israelitas y palestinos, por culpa de un grupo terrorista. Oh bendito Señor, ante tu presencia venimos. Gracias. En esta tarde, pidiendo, Señor, que tu Santo Espíritu, que tú nos guíes, que tú nos llenes de ti, que tú nos des la palabra, Señor, que tenemos que hablar en este día, que nos cubras con tu sangre poderosa, que bendiga, Señor, aquel pueblo, Señor, que es tu pueblo, Padre, de aquellas personas, Señor, que están pasando, Señor, por esta lucha tan grande, Señor. Todas esas personas inocentes, bendícelas, sácalas de allí, Padre Santo. Señor, conforme tú tienes ya establecido, Padre. Pero ten misericordia de esas almas, Padre. Así como te pedimos, Señor, por cada uno de aquellas personas que está pasando por alguna dificultad con esas personas también acá en los Estados Unidos. Pedimos por cada una, Señor Padre Santo, que cubras este territorio también, Señor, en el nombre de Jesús. Ábrenos el entendimiento, Señor, para entender tu palabra, lo que se va a hablar en este día. Que seas tú el que abres, Padre, y no nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les voy a invitar a que tengan su celular listo. Bueno, si lo tienen ocupado en este momento con la transmisión, pues ni modo. Pero vamos a entrar a mirar la historia de Palestina. ¿Cuál es el origen de Palestina? Dice acá en Wikipedia, que es la enciclopedia, dice que Palestina, desde un punto de vista geográfico e histórico, es el nombre que recibe el territorio comprendido aproximadamente entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán, de este a oeste, y entre el río Litani y el Negev, sin incluir el Sinaí de norte a sur. Ahí puede ver los mapas y usted puede entrar y mirar la reseña y la ubicación exacta para que usted comprenda dónde está ubicada Palestina. ¿Ya? La región ha tenido muchos nombres desde tiempos remotos. Escuche esto, y fue nombrada Palestina en el año 135 después de Cristo. Escuche esto, en el año 135 después de Cristo, por el emperador romano Adriano, tras sofocar la revuelta de Bar Kokhba de los judíos. Desde entonces y hasta la creación del Estado de Israel y el establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina en el siglo XX. En el siglo XX se estableció la Autoridad Nacional Palestina. La región fue casi siempre parte de algún reino o imperio mayor, como una colonia. Excepcionalmente constituyó por sí misma una unidad política independiente como el Reino de Jerusalén durante las cruzadas del Imperio Romano. En esta región se distinguen tres zonas geomorfológicas. Al oeste, esta llanura literal mediterránea, la cordillera. Bueno, ahí sigue hablando de lo que es, de lo que ocupa y cómo es el territorio. Dice, en hebreo, la región sigue siendo denominada en la mayoría de los casos Eretz Yisrael, o tierra de Israel. Escuche, tierra de Israel. ¿Por qué? Porque los palestinos no existían
realmente, sino hasta el año 135 después de Cristo comenzó a existir y a nombrarse la región Palestina, y a los que nacen ahí les denominaron palestinos. Por eso es que usted en la Biblia no encuentra el nombre de Palestina, ni en ningún libro sagrado, ni en la Torá, porque recibía otro nombre antes de llamarse Palestina, y era Samaria. Esa región antiguamente era Samaria. Sí. Escuche esto. Vamos a ver los orígenes de Samaria. Entonces acuérdese muy claro, o busque muy claro, téngalo muy claro, el concepto de que a partir del año 135 después de Cristo fue que la nombraron Palestina, en venganza contra los judíos, el emperador romano Adriano. ¿Por qué? Porque los judíos ya lo tenían hasta aquí con las revueltas. Acuérdense que cuando Cristo estaba sobre la faz de la tierra, Israel y Jerusalén pertenecían o era una colonia del Imperio Romano. Los romanos estaban dominando, Nerón, ¿sí? Acuérdense toda la historia de Juan el Bautista, toda la historia bíblica, aún de los apóstoles, estaba el Imperio Romano dominando la región. Aún cuando Pablo existió y vivió, ¿sí? Cuando hizo sus viajes misioneros, los hizo a ciudades que pertenecían al Imperio Romano. Ni siquiera Pablo conoció esta región como Palestina. Ni siquiera Pablo. La conocieron ya, o la empezaron a conocer los obispos que después conformaron no el Vaticano, sino la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces miren lo que dice la historia. O sea, era Samaria, se llamaba Samaria. Y la cambiaron, le quitaron el nombre de Samaria a Palestina en el año 135 después de Cristo. Por eso usted encuentra en la palabra de Dios, si usted se va al libro de Lucas, capítulo 10, verso 25 al 37, usted va a encontrar la parábola del buen samaritano. No conoce la parábola del buen palestino. Amén, así es. Con la samaritana. Y le voy a contar la historia y el origen de Samaria para que usted comprenda la historia que está en Juan 4:7, y vamos a ir primero a la historia de Samaria. Dice Wikipedia, Samaria en hebreo, Shomrom. Bueno, no sé pronunciar el hebreo. Es una región montañosa de la antigua región que hoy llaman Palestina, ubicada en la parte central de los territorios habitados por las tribus de Israel. Territorio, vuelvo a releerlo otra vez. Samaria es una región montañosa de la antigua, o la que denominan hoy en día Palestina, ubicada en la parte central de los territorios habitados por las tribus de Israel, de la monarquía unificada del reino de Israel, cuando era una sola nación, entre los años 1047 a.C. al 930 a.C. y el continuador reino de Israel del 928 al 720 a.C. Se le dio este nombre de Samaria por la antigua ciudad de Samaria, capital de aquel reino que se emplazaba en el monte al noreste de Siquem. Actualmente en el ámbito internacional este territorio es el de la antigua Judea, ambos habitados predominantemente hoy en día por palestinos. Se conocen con el neologismo de Cisjordania. Por eso la tierra actualmente no le pertenece a Palestina, y Palestina no es una nación. Es un grupo numeroso de personas que se denominan palestinos, pero eran los samarios o los samaritanos. Donde venía la mujer samaritana. Sí, señora. El territorio más acá del río Jordán, creado tras la anexión de Jordania de este territorio, después de la guerra de la independencia de Israel en 1948, y ya lo vamos a ver, mientras que en el sistema administrativo israelí recibe el nombre de área de Judea y Samaria. Por eso Israel no reconoce a los palestinos como nación, sino los que los reconoce realmente es como samaritanos. Reconoce porque el mundo entero lo obliga a la autoridad palestina, pero no le reconoce territorio y no le reconoce nación, porque ese territorio le pertenece a las
12 tribus de Israel, y vamos a ver cuáles son. Durante la Guerra de los 6 días, en 1967, Cisjordania fue conquistada en su totalidad por Israel. En noviembre de 1988, Jordania cedió su reclamación sobre ese territorio a la OLP. Esto lo saben los antiguos como yo, Organización para la Liberación de Palestina, que se convirtió en un grupo terrorista. Y el más famoso fue Yasser Arafat. Yo lo conocí por televisión cuando era niño. Y en 1995 el control de las llamadas áreas A y B fue transferido a la Autoridad Nacional Palestina, lo cual no reconoce el término de Samaria en sus dominios, no lo quiere reconocer. Entonces vemos, según la historia, estamos encontrando que lo que quieren denominar Palestina, porque no es un territorio, sino es la gente. Entonces, para que usted, mi amado hermano, mi amado amigo, le quede claro, no hay un territorio palestino, no, es la franja de Gaza, es Cisjordania, ¿sí? Donde habitan una comunidad de muchas personas llamadas o se autodenominan palestinos, pero su origen eran Samaria. ¿Por qué? Porque en el año 135, lo repito, emperador romano Adriano, por venganza del pueblo judío, los nombró Palestina y los dejó habitar allí. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es el origen de todo esto? Pero antes de ir al origen de todo esto, se ha suscitado, y vuelvo, lo repito, un pleito tremendo en el cristianismo moderno. Escuche, porque hay una canción que antes de que apareciera Marcos Witt y Barrientos y los modernos de la música gospel de adoración y alabanza, se cantaba un corito que era muy bonito, ¿sí? Y mi esposa ya investigó los orígenes y lo va a leer, pero el corito decía más o menos así. Yo sé que se van a acordar, porque hoy están que lo pasan tremendamente, porque ya se atrevieron muchos a decir que Cristo no era israelita, que Cristo no era judío, sino era palestino. Y ahí es donde llega, perdón, con respeto lo voy a decir, esa ignorancia que es desconocer la historia y la realidad para atreverse a semejante comentario tan fuera de lugar. ¿Por qué? Porque miran los tiempos modernos para decir que él es palestino. Porque Belén está ubicada actualmente en el territorio dominado o controlado por la autoridad palestina. ¿Ya? Entonces ahora dicen, y la canción dice así más o menos, voy a tratar de acordarme un poquito, decía, tierra, ¿la tienes ahí? Ah, bueno, dámelo, a ver si me acuerdo. Dice así la canción. Yo sé que se van a acordar los cristianos antiguos y los que la han escuchado que están confundidos. Dice, tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Esta es la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Bueno, vuelve el corito. Esta es la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén, viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Y vuelve, eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Un poquito de agua. Ahí tuvieron con ustedes. Bueno, entonces a raíz de esta canción que suena muy bonita, que fue creada exactamente, ¿tiene la fecha en que fue creada?
Sí, dice que tierra bendita y divina, también conocida como tierra de la Palestina. Es un himno cristiano cubano, Cubano. escrito por un autor desconocido y musicalmente compuesto por Roberto C. Savage. 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 Dice, en el 1954 es el himno número 94 del himnario bautista del editorial mundial o Mundo Hispano. Oh, qué bien. Y, espérate, y el himno tiene derechos de autor asignados a Sing Inspiration Inc. Sing Inspiration. Oh Sí. my goodness. Tremendo. Tremenda esta información. Miren lo que pasa. Fue escrito en el año de 1954 por un cristiano bautista cubano. Y ya me acordé, sí, tienes toda la razón. Está en los himnarios de gloria y alabanza. O hay otro, en otras naciones le pusieron himnos de fe, himnos de fe. Del himnario de bautista. Sí, sí, himnos de fe, así se denomina. Yo lo tuve cuando era niño y en la iglesia se cantaba muchísimo, por eso me acuerdo de la melodía de esta canción. Entonces fíjese, a raíz de que hay muchos cristianos modernos que no investigan, que no saben, ponen esta canción y hay un conflicto y una división en el cristianismo hoy en día. Eso es bárbaro. En estos días se han hasta peleado y disgustado varios hermanos Sí. porque han dicho que la historia muestra que Jesús era palestino y resulta que no es así, porque era esa región que denominaron Samaria es del territorio de Israel, le pertenece a Israel. Pero ¿cuándo se suscitó todo esto? Y es lo que muchos cristianos modernos desconocen. ¿Por qué? Porque no van a la Biblia tampoco, ni van a investigar. Entonces fíjense, todos los que están diciendo que Jesús era palestino están equivocados. Porque esa región la nombraron Palestina, vuelvo y lo digo, en el año 1135 después de Cristo. ¿Ya? Y esta canción o este himno himno de fe fue creado en 1954. Hace que como 54, 60, 70, más o menos 14 años más que yo, 68 años, casi 70 años fue creado. Imagínense. Entonces no pueden venir a afirmar cosas que no tienen conocimiento, hay que estudiar. Pero el origen de todo esto, ¿dónde se suscita? Y quiero llevarlos a la palabra de Dios, para que usted vea. Pero antes de ir al origen, quiero que vayamos al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 7. Evangelio de Juan 4, 7. Voy a leerlo mientras usted le busca. Y es la historia de Jesús y la mujer samaritana. Para que usted vea, no dice Jesús y la Palestina. ¿Sí ve? Por eso es que entrar a estudiar y mirar los orígenes, tanto bíblicos como históricos, para que usted sepa la verdad. Si no, usted le va a seguir creyendo a los TikToks, ¿sí? Si es de los palestinos, a todas de los palestinos. Si no es a los que suben los israelitas, a los de los israelitas. Hay que ir a la historia realmente y conocer. En el verso 7, dice, hay una historia muy bonita, ustedes se la saben. Dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, y Jesús le dijo, está escrito ahí, Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana, no palestina, le dijo, ¿cómo tú siendo judío o israelita? Y siendo judío, ¿por qué? Porque él es de Judá, él es el león de la tribu de Judá. Me pide a mí de beber, que soy mujer samaritana. Escuche esto, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Si ve la historia, la referencia bíblica, los samaritanos y los judíos o los israelitas ni se hablaban, se odiaban, se odiaban, y aún hoy en día se odian. Es que es increíble, mire lo que he podido estudiar. Y me he ido a estudiar todos los rastros y he escuchado inclusive a árabes, perdón, no musulmanes, a árabes, hablando muy claro que ese territorio le pertenece a Israel. Y ellos dicen, nuestros medios hermanos, nuestra familia que es Israel, y hasta dicen nuestros primos porque somos primos. ¿Por qué? Por la ascendencia que viene de cuando Isaac y Ismael. De ahí viene todo.
Pero más adelante, resulta que la nación de Israel estaba conformada en un solo reino. No estaba dividida. Eran 12 tribus que pertenecían a Israel. Pero hubo un hecho histórico, humano y bíblico que está registrado en la palabra de Dios, y simplemente se lo voy a leer para que usted sepa la historia del origen de los samaritanos, perdón, de los palestinos. Y le voy a decir algo más tremendo. Los árabes dicen, no todos, porque hay que dejar claro que no todos los árabes son musulmanes. Exacto. Hemos visto árabes católicos cristianos y hemos visto árabes que son mesiánicos. Pues Y hemos visto árabes que siguen el Corán, pues es muy parecido como al cristianismo, ¿no? que está unos son- dividido en unos son denominaciones. cristianos. Sí, exacto. Exacto. Pero resulta que los árabes reconocen a Israel y reconocen que es el territorio de ellos. Los árabes que se acogen al Corán, ¿sí?, están en contra de Israel, no tanto por el territorio, sino por el Dios que ellos siguen, que es Alá. Y usted tiene que tener claro que Alá no es Yahweh. Alá no es el Dios de Israel, y el Dios de Israel no es el Dios de los árabes. Distan, aunque sus escritos como el Corán y la Torá son como muy similares, solamente que cambian las historias. Y la diferencia es que en el Corán dice que quien no obedezca a Alá debe morir irremediablemente. Por eso ellos, los que practican el Corán, no todo el mundo, ¿verdad? Claro, no todo el mundo, aclaro, sino que hay un sector de los árabes que profesan el Corán, que se van al extremo de sacrificarse por su Dios. Y por eso hay atentados y asesinan en nombre de Alá, con la creencia de que si ellos asesinan a un pagano o un pecador, van derechito para el cielo. Vamos a lo siguiente. Sigamos leyendo, o volvamos a repetirlo. Dice muy claro, verso 9, dice que samaritanos y judíos no se tratan entre sí. La historia muestra algo muy tremendo. Bueno, por aquí no tengo el mapa de Israel en este momento, pero la historia muestra que Samaria, voy a poner un ejemplo, con esta botellita. Aquí está el territorio de Israel, es aquí arriba y todo esto, pero este pequeño espacio se lo dieron a los samaritanos, el que usted alcanza a ver en azul. Resulta que la historia muestra que si un judío o un israelita iba a pasar del norte al sur, por el odio que le tenía a los samaritanos, prefería atravesar el río Jordán y dar la vuelta por este lado y volver a voltear para llegar acá. Nunca atravesaban Samaria, nunca. Y fíjense que Cristo nunca entró a Samaria. Él estuvo en el límite donde estaba el pozo y se sentó en el pozo y le dijo a la mujer que le diera de beber. Y lo más bonito es que Cristo lo que demuestra con este acto de hablarle a una samaritana y ofrecerle la vida eterna es que Él es el intermediario y Él es el que unifica la nación como tal en las 12 tribus. Por eso Él mandó a amar al prójimo como a sí mismo. Y es algo increíble porque ellos, en la época de Samaria, fíjense que la mujer le dijo, cuando salió la mujer a hablarle a los de Samaria de que había encontrado el Mesías, ¿sí? Aún la misma mujer le dice al Señor que estaban esperando al Mesías. Para que vea que ellos tienen conocimiento de lo que es la Torá, que es la Biblia o los libros que Moisés dejó estipulando lo que es el Mesías y el Mashiach. Entonces tienen el conocimiento, pero no lo aceptaban porque la vida de ellos no era acorde a la Torá. Y vamos a ver el por qué. ¿Por qué ese odio? ¿Por qué es necesario llegar al origen de todo? Tremendo. Todo se suscita en el año 930 a.C. con el famosísimo señor Salomón, a quien muchos hablan bonito de Salomón, muchos hablan espectacular de Salomón, porque fue un hombre que de niño no le pidió a Dios riquezas ni nada de esas cosas, sino le pidió sabiduría. Y la Biblia dice que 2 veces el Eterno se le apareció personalmente y le otorgó la sabiduría. Y la sabiduría, ojo, que es el conocimiento, le llevó a tener riquezas de una manera, pero extraordinaria. Y Israel y Jerusalén era una de las potencias mundiales en su momento cuando estaba David y Salomón, sobre todo Salomón. Fue potencia mundial. Haz de cuenta que ni Estados ni Rusia llegaban a tener tanta potencia a nivel de imperios como lo tuvo Israel. Pero ¿qué pasó? Quiero que vayamos a la historia
porque en el año 900, vaya viendo en 1 Corintios capítulo 11, voy a comenzar una lectura que es necesario que la iglesia moderna tenga el conocimiento de esto. Porque todo el mundo se pelea, y hoy en día se están peleando. ¿Por qué está pasando esto entre palestinos y israelíes y no saben la historia? En el año 930 aproximadamente el señor Salomón murió. Y cuando él murió, a raíz de los pecados de Salomón y este conflicto de lo que está sucediendo allá en el Medio Oriente, no es culpa, escuche esto, no es culpa ni del actual Israel, ni del pueblo judío, ni de los palestinos, sino la culpa la tiene Salomón. Esto es delicado y quiero que vayamos a la palabra de Dios, a 1 Corintios capítulo 11. Acompáñeme y vamos a leerlo. Acompáñeme y vamos a leerlo. ¿Listo? Les voy a dar tiempito. Primera de Reyes capítulo 11. Me voy a leer Primera de Reyes capítulo... Perdón. Primera de Reyes, no Corintios. Primera de Reyes capítulo 11. Capítulo 12 y se lo voy a leer. Voy a ir leyendo mientras usted está buscando para que usted se entere de la historia. ¿Cuándo se dividió el reino? ¿Y por qué Samaria la habían nombrado capital del reino del norte? Eso es increíble. Y Jerusalén quedó en el reino del sur, que es el actual Judá o los judíos. Porque también escuché a algunos cristianos, de verdad como lo dije al comienzo, que dicen que este no es el Israel de Dios. Y que la iglesia supuestamente es el nuevo Israel. Falsa teología del reemplazo. Dice la escritura así, capítulo 11, Primera de Reyes, dice, apostasía y dificultades de Salomón. ¿Por qué dice apostasía? Porque Salomón se apartó de la verdad y Salomón murió en pecado y Salomón se condenó. Y condenó a la nación de Israel a vivir lo que aún vive y condenó al mundo entero por sus actos de sinvergüencería en los cuales terminó ya siendo viejo y murió. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, o sea, tener sexo, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Imagínense. Y tuvo, escuche esto que esto es delicado, 700 mujeres reinas. Por ahí alguien dijo, es que Salomón tuvo 700 esposas. No es cierto. Jamás Salomón se casó. Ellas eran esposas de los reyes de donde ellas venían. Ese hombre estuvo en fornicación y adulterio como ningún hombre sobre la faz de la tierra ha podido estar públicamente. Y eso nadie lo predica. No lo predican. Predican lo bueno de Salomón y la sabiduría de Salomón. Pero no cómo terminó Salomón desobedeciendo al verdadero Dios, al Dios de su nación, al Dios de sus padres. ¿Ven lo que dice acá? Tuvo 700 mujeres reinas. Y cada reina pues tenía su rey. Claro. Y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Al punto que este hombre, increíblemente, tuvo hijos con ellas. Tuvo hijos con ellas y dejó descendencia en el mundo entero. En el mundo entero. Esto es delicado. Y por ahí hay una porción de la Biblia que no lo vamos a leer, donde él amó más a la reina de Saba. Que por ahí hicieron una película tremenda. Y dicen que él le regaló el arca del pacto a la reina de Saba por el hijo que tuvo con ella, porque la amó en gran manera. Tremendo. Dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret. Escuche esto. Astoret, diosa de los sidonios. A Milcom, que es el mismo Baal, o es el mismo Mamón actualmente, que es el del dinero. ¿Ok? Ídolo abominable de los amonitas. Míralo esto, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, que es un lugar alto, un templo. Por eso existen
en algunos países del mundo, iglesias católicas, sobre todo romanas, en las montañas de unas naciones que son sitios de peregrinaje. Para que vea el origen. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios humanos a sus dioses, en la propia Jerusalén, en el propio Israel. Wow, tremendo. Y se enojó Yahweh contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh, Dios de Israel, que les había aparecido 2 veces. Y se le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Yahweh. Y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, dice, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Aquí comenzó todo el problema que hay actualmente en el Medio Oriente. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que, mire esto, aquí está la respuesta para los que dicen que Israel no es el que está actualmente, que ese Israel desapareció. Hasta para acá que te está saliendo la cámara. Dice, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, a la cual yo he elegido. Por eso es que actualmente existe Judá y se les dicen judíos, o sea, toda la zona y el territorio de Israel, pero ellos son judíos, así se denominan, es la tribu que fue preservada. Y Yahweh suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom, porque cuando David estaba en Edom y subió a Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el cesto masculino de Edom. Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer a la hermana de su esposa. O sea, se casó con su cuñada, la hermana de la reina Tápenes. Y la hermana de Tápenes le dio a luz a su hijo Genubat, el cual destetó Tápenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad, el rey de Egipto, que David había muerto con sus padres, y que había dormido y está con sus padres, y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? Que procuras irte a tu tierra. Y él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliá, el cual había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Soba, y había juntado contra él y se había hecho capitán de su compañía, cuando David deshizo a los de Soba. Después vinieron a Damasco y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro más de los que Hadad aborreció Israel y reino sobre Siria. Aquí viene lo bueno. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sedesa, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Escuche esto: otro profeta que existió, y quitaron sus escritos de la Biblia que nosotros manejamos. Y él estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos
porque así ha dicho Yahweh, Dios de Israel. Y aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, a Jeroboam, y él tendrá una tribu por amor a David. ¿Quién? Salomón y su hijo, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. ¿Por qué Judá existe? Porque lo eligió el Eterno. Entonces no me vengan con el cuento que ese no es el verdadero Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Verso 35. Pero quitaré del reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo, o sea, a un extranjero, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Ahora sí entiende por qué quieren los que manejan la Corán, los musulmanes, quitar a los del pueblo de Israel. Es para imponer el nombre de Alá en vez de Yahweh. Por eso les decía en transmisión pasada, esto es una pelea que no es de tanto del territorio, sino por el nombre de qué Dios quiere reinar. Exacto. Porque Yahweh escogió Jerusalén como su ciudad y para poner su nombre allí. Y fíjese que ha permanecido, a pesar de las guerras y todo lo que ha sucedido, permanece en Jerusalén. Wow. Bueno, sigamos. Verso 37. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, serás rey sobre Israel. Ahí se dividía el reino. Israel al norte, Judá al sur. Si prestares oído a todas las cosas que te mandare y estuvieres en mis caminos e hicieras lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa para firme como la edifiqué David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto. Ahora sí entiende por qué la guerra Por esa razón. es aflicción que viene por olvidarse de los mandamientos del Eterno, Exacto. por correr tras otros dioses. Y si usted mira Jerusalén actualmente, oh my goodness, está dividida en 3 facciones. Los judíos, por un lado, cristianos católicos, no cristianos evangélicos, en toda la mitad. Y en Cisjordania están los palestinos, árabes y musulmanes, Sí. para afligir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios, porque lo traicionaron. Eso se llama traición a su Dios. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Capítulo 12. Roboam fue a Siquem. Escuche esto. Roboam fue a Siquem. Entonces estamos viendo algo que Jeroboam, escuche esto, Jeroboam, no lo confunda porque son parecidos los términos. Parece. Jeroboam fue a quien le dieron las 10 tribus del norte. Y Roboam es el hijo de Salomón. Roboam recibió, cuando murió Salomón, él fue nombrado rey en sucesión de toda la nación. Y mira el motivo por el cual se dividieron y se cumplió la palabra que el Eterno había establecido por medio de este profeta Ahías. Dice, verso 12, capítulo 1, verso 1. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, aunque aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, al rey, tu padre, hablando de Salomón, agravó nuestro yugo. ¿Cómo lo agravó? Impuestos. Cargas de impuestos sobre la nación de una manera muy fuerte.
Por eso Salomón se volvió muy rico y el imperio llegó a ser poderosísimo. Mira lo que pasó. Verso 4. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y les dijo, idos. Los escuchó el pueblo y dijo, váyanse, y de aquí a 3 días volver a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros a que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y no lo sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares a ellos, te servirán para siempre. O sea, les dijo, escúchenos, baje la carga de impuestos y va a tener el reino para siempre. Pero miren lo que sucedió. Verso 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y ese es el problema que actualmente también se vive en el cristianismo. Ministerios muy jóvenes, modernos, que no tienen conocimiento de la antigüedad ni de la palabra de Dios. Y han tergiversado la palabra a su acomodo y han llevado al pueblo a una esclavitud y a alejarse de la verdad. Amén. Por eso se atreven a decir que Jesús dice que era palestino. Qué delicado es esto. Miren lo que pasó. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo de lo yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos, escuchen lo que respondió, porque le aconsejaron sus amigotes. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, más impuestos, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Se volvió malo contra el pueblo. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volver a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Escuche, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Yahweh para confirmar la palabra que Yahweh le había dado por medio de Ahías, profeta silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Para que usted note cómo el Eterno siempre está en todo asunto y no se le escapa nada a su perfecta voluntad. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. Y el rey Roboam envió a Doram, que estaba sobre los tributos, los impuestos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta el día de hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino la tribu de Judá y Benjamín. Aquí dice Judá, pero es Judá y Benjamín. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. ¿Sí ve? 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra contra la casa de Israel y hacer volver al reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Yahweh a Semaías, varón de Dios, diciendo, ojo, otro profeta, del cual quitaron sus profecías de la Biblia, por eso no se conoce todo. Varón de Dios diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Yahweh, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Escuche,
Si usted no lo ha captado con lo que estoy leyendo, vaya mirando que la Biblia dice que son hermanos. Y desde esa época se odian y se separaron. Ya les voy a contar algo con esta figura de Daniel. Así ha dicho Yahweh: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto es lo que he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Yahweh. Y sigue hablando que entonces reedificó Jeroboam, ya el de Israel, a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel y dio Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Escuche esto. Y este pueblo va a subir a ofrecer sacrificios a la casa de Yahweh en Jerusalén, o sea, al templo. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Ya le tuvo miedo. Y miren lo que hizo Roboam. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y empezó una doctrina en las tribus del norte, en la nueva generación. Y las nuevas generaciones ya no empezaron a oír que Yahweh los había sacado de Egipto, sino eran los becerros de oro. Y siempre pasa este problema con las nuevas generaciones. Cuando se apartan de la palabra de Dios, las nuevas generaciones se creen vino nuevo y odre nuevo. Y empiezan con teologías humanas nuevas, pisoteando la historia verdadera de la nación, del pueblo de Israel y del verdadero Dios. Y eso pasó con Jeroboam. Construyó lugares altos y les puso nuevos dioses para que ya no fueran a Jerusalén al templo a adorar. Sigamos leyendo. Como se ha desviado del momento. Miren lo que dice acá. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también casas sobre los lugares altos. E hizo, mire, nombró sus propios sacerdotes. Miren lo que hizo. E hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Por eso es tan delicado también hoy en día cuando se nombran, o hombres nombran ministerios que Dios no ha otorgado ni los ha llamado al ministerio. Resultan hablando barbaridades y cosas que no son correctas. Por eso tenemos que ir a la historia, a la palabra de Dios y a la historia humana para confirmar que lo que está escrito en su palabra es correcto y no lo que los hombres están mintiendo, menos cuando están editando videos, hablando barbaridades y cosas que no son. Y el que no conoce la historia bíblica, que lo estoy leyendo, no la alcanzan a ver, aquí la tengo. No, el que no conoce la historia bíblica y la historia de la humanidad, resulta creyéndole a todos los TikToks que está viendo y levantando teologías y predicaciones en contra de la nación de Israel. Nadie puede maldecir ni estar en contra de la nación de Israel, así pase lo que pase y haga lo que haga Israel, porque tiene su Dios que los juzgará. A nosotros se nos ordenó bendecirlos, bendecirlos. Por eso con Abraham fue muy claro: quien te bendiga será bendecido, quien te maldiga, maldito será por el Dios viviente. Porque Él es quien juzga todas las cosas. Y la Biblia muestra que lo que está sucediendo es provocado por el mismo Eterno para subyugar al pueblo que lo traicionó y lo abandonó por otros dioses. Él está en el asunto. Y los que conocemos las Sagradas Escrituras, que por años venimos estudiándola, sabemos que todo está escrito y se está cumpliendo a la perfección. Pero no las nuevas generaciones de ministros supuestos del Evangelio, profetas modernos, con que ya vaticinan. Y por ahí escuché un roe: Israel va a ser destruida, Israel va a ser aniquilada. Y lo que está escrito es que Israel va a ser atormentada y pagará las consecuencias por haberse olvidado de su Dios. Porque si ustedes no lo saben, porque no estudian, los judíos también están divididos igual que el cristianismo. Tú lo decías, amor, el cristianismo está con una cantidad de denominaciones y sectas que barbaridad lo que existe y no se ponen de acuerdo. Y el pueblo de Israel también está dividido. Ortodoxos, judíos mesiánicos, está dividido. Y hay muchos cristianos
o judíos mesiánicos, pero están en silencio por temor a ser asesinados. Eso es bárbaro. ¿Y a raíz de qué? A raíz de esto. Las nuevas generaciones, cómo cambiaron todo. Sigamos leyendo, vuelvo al verso 31 de 1 Reyes 12. E hizo también casas sobre los lugares altos, que son las famosas sinagogas. Ahí es donde aparecen las famosas sinagogas, lugares de reunión y de lectura, bien sea del Corán, ¿sí? O bien sea de la Torá. Por eso, si usted nota, lo que Dios ordenó fue la construcción del templo. Pero después de que fue destruido el templo, crearon sinagogas en cada ciudad, que era donde Pablo viajaba a hablarles del Mesías y el cumplimiento del Mesías. No las mentiras que están predicando hoy en día. E hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que celebran en Judá. Empezaron a imitar las fiestas del Eterno. Lo que está en Levíticos 23. Por eso es que tú encuentras en Isaías capítulo 1, donde el Eterno dice: aborrezco vuestras fiestas, no mis fiestas. Vuestras lunas, no mis lunas. Vuestro Shabbat, no mi Shabbat. Vuestros días de reposo, no el mío. Y el que no conoce la historia, porque ni siquiera se atreve a leer, empieza a predicar barbaridades como que la ley fue abolida. La ley que fue abolida fue la ley que estableció Israel por medio de Jeroboam, no la ley que Dios le dio al pueblo de la nación en el monte. Por eso Cristo lo ratificó. Mateo capítulo 5, verso 17 al 21. Dice: ni una coma, ni una tilde, dijo el Mesías, lo dijo Jesucristo. Así lo conocimos. No pasará ni una coma, ni una jota, ni una tilde de la ley hasta que el cielo y la tierra pasen. Y hasta el día de hoy no se ha terminado el cielo ni la tierra. La ley del Padre Celestial está establecida. Lo que pasa es que como no estudian, confunden las leyes mosaicas que estableció Jeroboam, camuflándolas o disfrazándolas como si fueran la ley del Eterno. Y no es así. Por eso, para comprender el Nuevo Testamento se debe estudiar el Antiguo Testamento. Si no se conoce la Tanaj, no se puede conocer la verdad del Nuevo Testamento, ni las falsedades, ni las impostaciones, ni las mentiras. Porque ahí se va a dar cuenta. Leudaron su palabra desde la época de Jeroboam. Mire lo que pasa. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Y empezaron los sacrificios muy similares a los que se hacían en el templo. Fíjense que estableció el día octavo. Ojo con esto, mis amados hermanos. Estableció el día octavo. Por eso el catolicismo romano tomó el día octavo como el día del Señor, el dominical. Y proviene del paganismo de Jeroboam, de Israel. Ahí se basan. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se lea la Biblia que nosotros tenemos. Porque para comprender la verdad, Dios estableció el día de descanso, el día séptimo, no el octavo. Jeroboam metió el octavo. Y usted encuentra en Levíticos 23 que está bendecido hasta el día octavo. Y los romanos cambiaron esto, o apoyaron esta versión de Jeroboam, no la de la nación, no lo que establece Dios, sino lo que los hombres establecieron. Por eso usted encuentra falsedades en el Nuevo Testamento, donde dicen que la ley fue abolida y todas esas cosas, y no saben que lo que fue abolida fue la ley que estableció Israel, similar y semejante a la ley que estableció el Padre Celestial allá en el monte Sinaí, cuando se la entregó a Moisés. No es la misma. No es la misma que él estableció, la que le entregó a Moisés, a lo que el pueblo de Israel, porque Israel fue dividido. Le dejaron unas leyes similares, muy similares. Cuando usted los mira son muy similares. Y cuando usted se lee el Corán es similar a la Torá. Pero en esencia no es igual, no es el mismo. Se adora a dos dioses distintos. Y en el cristianismo pasa lo mismo. Si usted no conoce la verdad del pasado, no conocerá la mentira y la falsedad del presente. Por eso tiene que obedecer al Mesías, al Mashiach, a Cristo, para que usted entre a la verdad.
Verso 33 dice: sacrificó pues en el altar que había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Está muy claro, él inventó de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ahora sí entiende, y si usted, no voy a seguir leyendo más, pero si usted mira la historia y llegamos ya a Daniel, al profeta Daniel. Por eso usted conoció este sueño de Nabucodonosor que estoy mostrando acá en este afiche, donde Nabucodonosor soñó una figura, que son los imperios del mal que han habitado sobre la tierra, que iban a subyugar. Y si usted es un buen lector y analiza la lectura, dice que Nabucodonosor y Babilonia fue la espada de Yahweh para castigar a su pueblo. Los impíos, sus propios hermanos, su familia, son los que han maltratado. Después, cuando usted lea Reyes y Crónicas de los Reyes, usted va a encontrar el momento que llegó Babilonia, el imperio babilónico, que fue la cabeza de oro, y fue desde el año 605 al año 539 a.C., cuando Nabucodonosor Y su hijo. y Nabónido y su hijo Belsasar dominaron a Israel. Se llevaron cautivos a todos los hombres, violaron mujeres, se llevaron las riquezas tanto de Judá como de Israel. No fue solamente Israel, toda la nación fue saqueada y fueron llevados como esclavos y cautivos a Babilonia. Después vino el imperio medo-persa, que fue representado con el pecho y los brazos de plata, entre el año 538 a.C. al 333 a.C. Y también se llevaron a los que habían quedado, no a todos, pero muchos fueron llevados como esclavos también para los medos y los persas. Después, cuando cayó el imperio medo-persa, vino el imperio griego, que fue representado en el vientre y muslos de bronce, entre el año 333 a.C. bajo Alejandro Magno. Vaya a la historia de la humanidad y usted va a conocer la historia de Alejandro Magno, que es tremendo. También despedazaron más a Israel, despedazaron sus ciudades. Fue peor de lo que está pasando hoy en día en el Medio Oriente. Y muchos de ellos fueron llevados cautivos y como esclavos. Después de eso, vienen las piernas de hierro, que fue el Imperio Romano, desde el año 200 a.C., con su periodo prepotencial con Julio César, hasta el año 30 a.C., y terminó en el año 476 después de Cristo. Dividido en dos partes, religiosa y política. Roma en el occidente y Constantinopla, que es hoy en día Turquía. Turquía era la antigua Constantinopla, en Asia Menor y Oriente. Dominó el Imperio Romano, y cuando el Mesías vino a la tierra, Roma dominaba todo el territorio. Israel, Jerusalén, era colonia del Imperio Romano, y habían muy poquitos israelitas y judíos, o sobre todo que Aarón fue judío conforme a la palabra de Yahweh, porque el pueblo de Israel fue disperso por las naciones. Léase Ezequiel capítulo 36, léase Ezequiel, y cuando usted se lee Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, que lo han enseñado erróneamente los falsos profetas, donde dicen usted que profetice sobre sus finanzas, sobre sus hijos, es una mentira y una falacia. Dice muy claro que los valles de los huesos secos es todos aquellos israelitas que fueron dispersados a las naciones. Cambiaron sus nombres, cambiaron sus apellidos, dejaron de adorar al verdadero Dios y se unieron al Dios romano. Por eso, en la época de la conquista, cuando llegaron con frailes romanos y se estableció ya el Imperio Romano, no a nivel político, sino como imperio religioso, y por eso domina a todas las naciones de Occidente. Esa es la gran Babilonia, es la bestia. Léanse Apocalipsis 17:5 y compréndalo. La palabra de Dios no miente, no se equivoca. Se equivocaron los hombres cuando la leudaron. Y si usted no conoce el pasado, no puede ni tiene autoridad para hablar del presente en contra de la nación y del pueblo del Eterno. Si usted es un verdadero cristiano, usted debe amar la nación, porque nuestro Dios
es el Dios de los ejércitos de Israel. Su Mesías, su Mashiach, el Mesías o Cristo, es el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 17:5. Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, israelita. Por eso Judá se ha establecido. Este hombre y otro rey más adelante, ya le dije en qué año, nombró a Samaria como capital del reino de Israel. Y después de todo esto que sucedió acá, del sueño de Nabucodonosor y cómo Israel fue destruida en imperios y fue acabada y destruida, sus tierras fueron los que quedaron en la tierra, que fueron la mayoría samaritanos. En el año 135 después de Cristo, el imperio romano le puso por nombre Palestina. Y ellos se llaman palestinos desde el año 135. Pero realmente, según muestra la historia y la Biblia, no son palestinos, son samarios. Son hermanos. Pertenecen a la nación y al pueblo de Dios. Sus padres murieron, los que conocían la verdad murieron en el pasado. Y las nuevas generaciones que no quieren investigar por el odio que entre samaritanos y judíos hay, no quieren aceptarlo. Porque fueron engañados desde el pasado. Creen que tienen otra identidad. Por eso ni la Biblia ni Dios les dará territorio nunca. Estarán en la tierra porque pertenecen a la nación. Pero se odian. Se odian cuando hubo la separación. Y todo por culpa de Salomón. Porque un hombre decidió desobedecer al Eterno. Está todo escrito, ahí está la historia. Primera de Reyes capítulo 11, 12, 13, 14. Toda la crónica de los reyes que casi la gente no los lee. O les gusta hablar y predicar cosas que no son. No conocen la historia, ni bíblica, ni la historia de la humanidad. Por eso cuando usted vea en el Apocalipsis y vean al final de Ezequiel, las 12 tribus se restaurarán completamente. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Voy a mirar la historia. El origen nuevamente porque Israel había desaparecido como nación. Israel ya no existía a raíz de todo esto en cumplimiento profético. Vamos a ver el origen de Israel. El actual. Escuche esto. El 14 de mayo de 1948, de modo unilateral, los sionistas, como son proclamados, proclamaron la fundación del Estado de Israel en tierra que ya se llamaba Palestina. Los países árabes que rodeaban esta zona, Egipto, Siria, Jordania, no lo toleraron. Dicen que era un robo a las tierras y declararon la guerra a Israel, donde consiguió la victoria. Y allí fue donde los 5 ejércitos llegaron, y es la victoria de los 6 días, creo que es. Escuche esto, en 1948, el 14 de mayo de 1948, en perfecto cumplimiento de una profecía. Entonces, amigo cristiano, mi hermano querido, si usted es de los que está en contra de la nación de Israel y cree, de acuerdo a la mala información que Israel llegó a robarse la tierra, se equivoca. Era una profecía bíblica que tenía que cumplirse. Quiero invitarlo al libro de Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 66. Dice los juicios de Yahweh y la futura prosperidad de Sión. De Sión. Verso 6 al 8. Verso 8. Perdón, verso 6, 7 y 8. Miren lo que dice. Vamos a leerlo del verso 5. Oíd palabras de Yahweh,
vosotros los que tembláis a su palabra, vosotros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron, Yahweh se ha glorificado, pero él te mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Y hubo una confusión tremenda. Voz de alboroto de la ciudad. Estaban hablando de Jerusalén, que es Sión. Voz del templo, voz de Yahweh, que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Escuche esto en el verso 8. Isaías 66, 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa alguna? Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una sola vez. Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. 14 de mayo de 1948. ¿Qué sucedió? Muchos de los israelitas que reconocieron su ascendencia, que volvieron de las demás naciones por amor a su tierra, el Eterno, en cumplimiento de Ezequiel 37 del Valle de los Huesos Secos, por eso le dice al profeta, dile, vamos a leerlo. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 37, que es espectacular. Quien no entiende esto, santo Dios, es porque no tiene conocimiento. Dice, verso 36, si usted se lo lee, dice restauración futura de Israel. Y se cumplió y se sigue cumpliendo desde 1948 para acá. Dice, la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. El campo es la tierra. Y por cientos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabras de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor. En estos huesos, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yahweh. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al espíritu, así ha dicho Yahweh el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu de ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, escuche esto, aquí es donde caen los falsos y mentirosos profetas. Y si usted es un líder de una iglesia, un pastor, y se ha puesto a profetizar usando esta palabra, escuche lo que dice acá. Ezequiel 37:11. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son, ¿qué dice? Casa de Israel. La casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pareció nuestra esperanza y somos todos destruidos. Por tanto, profetice y diles, así ha dicho Yahweh el Señor. Y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Os traeré de los cuatro extremos de la tierra a la tierra de Israel. El espíritu que se metió en ellos es de amor hacia su tierra y el deseo de volver a su nación. Por eso ellos empezaron a volver a su nación de a poquitos, con su familia, trabajaron, estaban lo que se llaman hoy palestinos, se hicieron a su casita, vinieron más familiares, se hicieron a su casita, y cuando menos se dieron cuenta, ellos ya eran muchos en Jerusalén y en el territorio. Y fue cuando se levantaron y proclamaron su independencia. Escuche esto. La región en su momento ya no era dominada ni por Roma. ¿Sabe quién dominaba la región? Era una colonia de Inglaterra. Los ingleses y los americanos, los norteamericanos, llegaron a un acuerdo en lo que se llamaba la Liga de las Naciones, que hoy en día se conoce como las Naciones Unidas,
y declararon a Israel como nación. Le devolvieron parte muy pequeña de lo que es su territorio. Ahí se organizó como nación, y esas 5 naciones, entre ellas Egipto, vinieron a atacarlos, a destruirlos porque no lo quisieron aceptar. Y se presentó un hecho maravilloso. Israel ganó la guerra. Y fue cuando Israel recuperó lo que es Cisjordania y se anexó a Israel. Y se ha venido anexando en perfecto cumplimiento de la palabra del Eterno. Él los hace volver a su tierra. Que Israel va a ser destruida, jamás será destruida. Que será sacrificada y pasará por un proceso, sí. Sí va a pasar y seguirá pasando por un proceso muy fuerte, pero jamás va a ser destruida. La Biblia dice que cuando las 10 naciones que por ahí erróneamente hablan en las profecías que se están, alerta, alerta, que Israel está siendo rodeada, ¿sí? Dice que cuando esas 10 naciones se unan y vengan a destruir a Israel, es cuando aparecerá aquel que fue inmolado en la cruz del Calvario, sus ángeles, y en el valle de Armagedón pelearán los enemigos de Israel, contra su Dios y los ángeles, porque Él vendrá a luchar y a defender a su pueblo. Israel jamás desaparecerá, jamás dejará y jamás será destruido. Jerusalén podrá ser destruida y acabada si quieren. Podrán bombardear, pero jamás le quitarán el territorio. Y todas estas guerras van a servir para que Israel siga anexando el territorio que le corresponde, porque es la heredad que el Eterno les dio cuando Josué entró a la tierra y les dijo: conquístela. Es la tierra prometida, es la tierra que para ellos fluye leche y miel. Y tendrá que recuperar todo su territorio. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21 que la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, la Sión celestial, descenderá y se posará sobre Israel en su totalidad. Allá en Lucas 21:20 dice que cuando vea esa Jerusalén rodeada por ejércitos, es porque va a ser destruida. Es una de las más grandes falacias y mentiras que se encuentran escritas en el Nuevo Testamento. Usted no encuentra nunca en el Antiguo Testamento y conoce y encuentra la historia hasta la segunda venida de Cristo, que es el milenio, que Israel va a ser destruida. Fueron esparcidos, el templo destruido, pero siempre quedó un pequeño remanente. Siempre ha quedado un pequeño remanente que aman a Yahweh en espíritu y en verdad. Y ahora muchos aman al Mesías, al Mashiach, aún en secreto, pero le aman. Esa es la historia real. Os traeré a la tierra y sabréis que yo soy Yahweh. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Miren lo que dice: y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice y lo dije. Y si usted sigue leyendo, se lo voy a leer rapidito. Hoy ha sido un día más de lectura aquí para conocer. Y vino mi palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá. Y para los hijos de Israel y sus compañeros toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. Y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Verso 16, Ezequiel. Júntalos luego en uno con el otro para que sean uno solo. Escuche, ahorita están agarrados, se están matando, se están diciendo, se están escupiendo, pero la orden es: júntalos. Se juntarán y reconocerán que son una sola nación. Y cuando te preguntan los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles: así ha dicho Yahweh el Señor. Aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín. Efraín son los que están dispersos en las naciones. Y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá. Y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Uno en mi mano. Uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos.
Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. Aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Más claro, no puede ser. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, donde está Palestina hoy en día. Y un rey, ojo con esto, y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y mi siervo, escuche esto, y mi siervo David será sobre ellos rey. Y tendrán un solo pastor, y guardarán mis preceptos y mis estatutos, y guardarán y lo pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David, escuche, será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo para con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre, que es la nueva Jerusalén. Estarán en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Sabe quién es este David? ¿Recuerdan que lo leímos al comienzo, que la promesa era que iba a haber rey sobre el trono de David? Ese rey es el rey de reyes y señor de señores, es el Mesías, es el Mashiach, es a quien tú conoces como Jesucristo, Yahshua HaMashiach, el Hijo del Dios viviente, y se cumplirá su palabra, que Él viene a gobernar la tierra y el universo desde Sión, la nueva Jerusalén, y comenzará el milenio. Y comenzará el milenio. Esta es la verdadera historia de Israel, de Palestina, la historia que no nos cuentan, la historia que no nos predican, la historia que las iglesias modernas no conocen ni saben, porque simplemente se apartaron de la verdad de la palabra de Dios a teologías humanas, a cosas que no edifican, que no sirven. Les gusta predicar de las parábolas, les gusta predicar de vino nuevo, pero no les gusta predicar la verdad porque ni la conocen. Pues ahorita estabas hablando de que se iban a unir las 10 naciones, ¿verdad? Las 12. Cuando las 10 naciones. Las 10 naciones son el reino del norte y las 2 naciones el reino del sur. Para las 12 tribus se vuelven a unir. Bueno, ahorita es donde se han unido 8, hasta ahorita. No, estamos hablando de las 10 tribus de Israel. No. Las 10 naciones todavía que van en contra de Israel no se han unido todavía. Okay. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Un gusto estar con ustedes. Amén. Espero que este estudio les abra los ojos a la realidad y la verdad. Amén. Debemos amar a la nación. Debemos orar por ellos, bendecirlos. Amén. Y cuando hablo orar por la nación, es la nación de Israel, no solamente el pueblo judío. La nación de Israel, porque vendrán de muchas naciones. Aún muchos de nosotros tenemos ascendencia del pueblo de Israel. Amén. Y no lo sabíamos. Y adorábamos a otro Dios. Hay que leer el Antiguo Testamento para que se comprenda la verdad. Amén. Bueno, mis hermanos, pues como ya escucharon, es algo que no muchos de nosotros ya no comprendíamos mucho de esto, y gracias al Señor hemos escuchado esto, hemos leído con nuestros propios ojos y hemos mirado, ¿verdad?, las grandezas que Dios tiene aquí en su palabra, y pues nos ha abierto los ojos a muchos de nosotros, y pues hay que seguir adelante, hay que buscar más de la presencia del Señor, porque estamos en tiempos difíciles, y pues sabemos que todo esto tiene que acontecer, y pues la verdad se tuvo que decir y se dijo. Así es que vamos a escuchar esta canción y quedamos despedidos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos apenas podamos, bien sea el próximo martes o el Señor nos lo permita. así es.
Junto al río de Babilonia, allí nos sentábamos, nosotros llorábamos, recordando a Sion. Junto al río de Babilonia, allí nos sentábamos, nosotros llorábamos, recordando a Sion. Los que nos llevaban cautivos nos pedían que cantásemos, nos pedían alegrías y cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cánticos de Yahweh en tierras extrañas, oh Jerusalén? Pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti yo me olvidaré, oh Jerusalén. Pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti yo me olvidaré, oh Jerusalén. Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga, Dios nos guarde, nos proteja y que el Todopoderoso, a través de su Santo Espíritu de Ruach HaKodesh, nos guíe a la verdad cada día de nuestra vida a través de su bendita palabra, no con teologías humanas. Bendiciones. Dios bendiga.